Crónicas, capítulo 33, versos 1 hasta 20 para nuestra lectura y hasta verso 17 para enfocar nuestra meditación. Cerca del reinado de Manasés. Manasés, el peor rey de Jerusalén. Vamos a leer. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derrubado, y levantó altares a los Baales y hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Y además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés, a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová es Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, elevó al muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre el altar sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. Y aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y como fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera y ídolos antes que se humillase. Y aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. A mí me gustaría también leer rápidamente con un breve comentario, Segunda Reyes 21, algunos versos solamente, que tiene
el relato, la historia de Manasés en el libro de Reyes. Y la diferencia es que no hay el relato de su arrepentimiento y regreso, pero hay un poco más de detalles. En versos 10, que voy a leer aquí, de los hechos malos de Manasés. Según Reyes 21 dice así: habló pues Jehová por medio de sus siervos, los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén, sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria, la plomada de la casa de Acab. Limpiaré Jerusalén como se limpia un plato, que se friega, se vuelve boca abajo. Desampararé el resto de mi heredad. Y al verso 16 dice así: fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Permítame una corta oración aquí de iluminación, pidiendo por la iluminación del Espíritu Santo. Señor nuestro Dios, Dios santo, glorioso y uno, ayúdanos, Señor, mientras leemos la palabra de Dios, mientras comprendemos lo que está aquí en la historia de Manasés y mientras aplicamos a nuestras vidas las lecciones que tenemos de tu palabra hoy. Eso oramos en el nombre del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien. Llegamos a ese texto de Manasés. Manasés fue el peor rey de Jerusalén. El peor rey. Se lee el libro de Crónicas, el libro de los reyes, el peor de todos. No hay nadie tan mal cuanto él. Y en ese mensaje vemos al mismo tiempo la profundidad del pecado de Manasés, que es horrible. Tantas cosas que ya leemos. Hizo pasar sus hijos por el fuego, mató a sus hijos quemados. Derramó sangre hasta llenar las calles de Jerusalén de sangre. Claro, un poco metafórico e hiperbólico, pero verdad. Él mató muchos profetas, muchas personas. Hizo muchas cosas malas, adivinaciones, idolatrías. Y al mismo tiempo vemos también las alturas de la gracia de Dios, que incluso para Manasés hubo misericordia. Cuán mal fue el pecado de Manasés, pero también cuán sorprendente es la gracia de Dios que alcanza incluso Manasés. Por eso el título del mensaje que está allá, gracia más allá del pecado. Y a mí me gustaría traer para ustedes y para mí también, para todos nosotros hoy, algunas lecciones en pecado y en gracia. Que ese texto, por parte de la palabra de Dios, enseña a nosotros acerca de la realidad del pecado en mi corazón y en tu corazón, del pecado que está a nuestro alrededor, del pecado que está en nosotros, y que ese texto también enseña acerca de la gracia del Señor. De una manera muy simple, al observar hoy la historia de Manasés, aprendemos que la gracia divina va más allá de la depravación humana, que es muy terrible, donde, como Pablo ha dicho en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios sobre nosotros. Y es básicamente Manasés. Es básicamente una ilustración viva de esa verdad. Así como Pablo, el apóstol Pablo, así como cada uno de nosotros aquí que reconoce a sí mismo como pecador delante de Dios, así como es con todo creyente. La vida cristiana necesariamente demanda un reconocimiento del gran pecado que hay en nosotros, de cómo somos pecadores, de cuán lleno de gracia es Dios en hacer nosotros como Manasés recibidos en el Señor, a pesar de nuestros pecados. Entonces vamos a ver eso en ese texto. Vamos a ver eso. Y
a mí me interesa utilizar ese texto bíblicamente, exponiendo el texto, tratando las cosas que están aquí en el contexto, pero para exponer esas dos doctrinas. Déjame decir ya de antemano, no es posible ser creyente, ser cristiano, sin una comprensión de pecado y de gracia. Y es a menudo, frecuentemente, por una mala comprensión de lo que es pecado y de lo que es gracia, que nosotros, mismo como creyentes, a veces tenemos una comprensión, pero una comprensión débil, y caemos en extremos, en problemas, en dificultades, a veces del legalismo, a veces de vivir como si no hubiera también leyes ningunas. A veces tratando de añadir cosas a la palabra de Dios con leyes falsas, pero a veces también sin una comprensión de la realidad del pecado, de la realidad de la gracia propiamente. Algunos viven intentando llegar a un desempeño moral para que sean perdonados y así alcanzar la gracia. Pero con eso se hace que la gracia sea vana, pues gracia que se alcanza no es gracia. Hay otros que viven con tantas excusas y disculpas para su pecado que completamente desprecian la gracia y piensan que Dios no les va a hacer justicia encima de su pecado, no va a tratar con ellos. Manasés deja muy claro para nosotros: somos pecadores y Dios ama pecadores. Los pecadores que vienen a Él con arrepentimiento, como vamos a ver aquí. Así que vamos a tratar en este texto. Voy a hacer una referencia u otra al texto también en Reyes, vez otra, pero mayormente en Crónicas, que da a nosotros esa visión más general de Manasés, tanto como un pecador, pero también como un pecador alcanzado por gracia. Vamos a tratar de ese texto en dos puntos: las profundidades del pecado, las alturas de la gracia. La realidad del pecado, la realidad de la gracia, como quieran tomar notas. Y mientras llegamos a este texto, bien interesante, hay muchas lecciones. Crónicas es muy precioso. Hay muchas cosas específicas para nosotros aquí. Manasés llegó a reinar con 12 años. Comenzó a reinar, dice el texto bíblico. Y si te acuerdas bien, si conoces bien el texto bíblico, sabes que Manasés, como el hijo de Ezequías, no irónicamente, pero curiosamente, providencialmente, Manasés, que fue el peor rey de Israel, que reinó 55 años, hizo todas esas cosas malas, si él mataba a sus propios hijos en el fuego, imagínate qué iba a hacer con el pueblo. Manasés, que vivió esos 55 años de reinado, empezó a reinar con 12 años, pero él solamente estaba vivo por la providencia de Dios en dejar a Ezequías vivir 15 años más. Si te acuerdas de eso, él con 12 años aquí empieza a reinar, entonces eso quiere decir que más o menos 3 años después de que Dios habló con Ezequías, él dijo: bien, vas a tener 15 años más. Entonces él va a nacer en la providencia de Dios bajo ese tiempo que él dio a más a Ezequías. Por lo menos es como estábamos viendo aquí en el contexto histórico, las informaciones que vemos aquí. Nació después, aparentemente. Más bien, ese hombre Manasés, o ese niño de 12 años Manasés, empezó a reinar, hizo abominaciones terribles, muy terribles. Abominaciones que no se imagina hacer. El libro de Crónicas hace vez tras vez referencia, como ya he explicado esta mañana en la escuela dominical, a comparar los reyes a la luz de David. Pero ese rey aquí, él supera a todos. Es peor que todos. Se excedió en hacer el mal. A mí me parece que hay una descripción tan detallada aquí de los pecados de Manasés que el autor de Crónicas quiere poner delante de los otros. No hay nadie peor que él. Y parece a ese punto, mientras leemos la Biblia, que no hay nadie tan mal con él, no solamente en Crónicas, sino en toda la Biblia. No hay nadie tan terrible cuanto Manasés, que tenga tantos pecados terribles, asombrosos. Él hizo los malos ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado. Pero el texto también dice que él fue peor que todo eso. Hizo extraviarse a Judá, a los moradores, para hacer más mal, dice verso 9, más mal que las naciones.
no es solamente tan mal cuando fueron los reyes anteriores, no es solamente tan mal cuando Sodoma, Gomorra, como todas las otras naciones después de Jericó y todas las otras naciones que Jehová compara con los reinados de esos malos reyes, las naciones llenas de idolatría, pero él es incluso peor que todos ellos. Y peor no solamente en su práctica, pero peor en su liderazgo de llevar otros a extraviarse, como de hecho guiando a ellos para el camino de muerte. ¿Y qué tipo de pecado vemos aquí? Las profundidades del pecado que vemos en la vida de Manasés, que es tan verdad para él como es verdad para cualquiera. En primer lugar, el pecado perpetúa errores pasados. Aunque Manasés fue peor que otros, él no está esencialmente innovando nada, no está inventando nuevos pecados. Él fue tan mal cuanto Acaz, cuanto otros reyes. Pero qué irónico que él tuvo un papá mayormente piadoso. Ezequías fue un rey piadoso. Y qué terrible que es y cuán triste es que el pecado es tan mal que incluso puede hacer con que los hijos queden en contra de sus padres. Hacer la reversión de las reformas de Ezequías. Ezequías hizo reformas del loor, del culto, del servicio público. Retiró las prácticas idólatras de Jerusalén. Pero volviendo a la idolatría de Acaz, aquí está Manasés. Cuán horrible es el pecado en el corazón humano. Que a pesar del buen ejemplo de Ezequías, y sí tuve algunos errores en su vida, Ezequías no fue perfecto, pero mayormente un hombre piadoso por la descripción de la Escritura. Pero hace el opuesto. Hay un rechazo a la herencia y parece que el texto enfoca en eso, un rechazo de la herencia. No como David, no como Salomón, a quien Dios dijo a él que en ese lugar, en ese templo, vamos a adorar al nombre de Dios, no se puede poner ídolos falsos aquí, pero no como ellos. Él incluso, Manasés, puso toda la idolatría allá, no solamente en Jerusalén, en la ciudad, pero en el templo. Una desecración, una ofensa en derecho a Dios, direccionada a Dios. Una ofensa terrible. Y con todas esas idolatrías que no podemos tratar en tantos detalles, sino que a mí me interesa decir que eso fue algo progresivo, que el pecado de Manasés tiene una naturaleza progresiva y debemos atentar a eso para tomar lecciones para nosotros también. Estoy muy cierto que él no estaba con 12 o 13 años cuando empezó a reinar, quemando a sus hijos en el fuego, pues no tenía hijos. Él empezó a hacerlo después, en algún momento, de entre esos 55 años que quedó reinando allá. Me parece por la historia que tenemos, el contexto histórico, que cuando empezó a reinar, es como que reinando junto con su padre, después su padre murió, algo así. Por eso digo que vivió después también, nació después en el tiempo de esos 15 años a más que su padre tuvo. Pero hay una naturaleza progresiva. Él tuvo el mal ejemplo, no de Ezequías, pero de Acaz y de otros malos reyes. Pero él empezó y sí después desarrolló en su pecado, añadió cosas a cosas a cosas. Y hay muchos ejemplos terribles. Construyó imágenes de acera, altares a los Baales, a todo el ejército de los cielos, les rindió culto, hizo pasar sus hijos en el fuego. Todo eso son prácticas paganas, prácticas de idolatría. Y déjame explicar rápidamente qué quiere decir eso. Hoy no tenemos, bien, en algunos lugares de México tenemos ídolos bien obvios, pero no tenemos exactamente el mismo contexto aquí. Pero tenemos algo equivalente. Los ídolos antes, en ese tiempo, imágenes, estatuas, objetos a los cuales se rinde culto, no el objeto en sí, pero a lo que él representa. Y esos ídolos representaban que los poderes en la mente de esos paganos, los poderes del agua, de las lluvias, de fertilidad, de prosperidad, del control de la fertilidad humana, de tener hijos, de la fertilidad de los campos,
de tener cosechas buenas. Y esos cultos, esos servicios involucraban sacrificios, ofrendas, prácticas sexuales abominables también, específicamente a Será, una de esas supuestas divinidades. Y él se involucró con todo eso. Observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, dice el texto en verso 6. Consultaba a adivinos, encantadores, se excedió en hacer los malos antes de Jehová hasta encender su ira. El pecado presenta una progresión. Esa reinstauración de los altos postes, las nuevas prácticas idólatras, profanación de templos, a ese nivel no se ve en los otros reyes antes de Manasés. Sí, en otros lugares alrededor de Israel, pero en el templo es algo que da a nosotros una idea de progresión. Y ese pecado también paraliza los sentidos espirituales. No solamente para él, pero en el liderazgo del pueblo. Y vemos a Manasés y pensamos, qué hombre mal, qué cosa terrible que él está haciendo. Pero ¿será que somos muy diferentes de Manasés? ¿Será que no tenemos en cada uno de nosotros el potencial de hacer exactamente lo que Manasés estaba haciendo? ¿Será que no tenemos el potencial cada uno de nosotros, a pesar de los buenos ejemplos, a pesar de las buenas instrucciones, a pesar de la heredad que nos es dada, de la prédica de la palabra, la heredad cristiana que tenemos, rechazar todo eso? ¿Será que no tenemos también, quizás no tenemos la capacidad de progredir en pecado? Como Manasés, que ciertamente no empezó a hacer todo eso con 12 años. Yo tuve 55 años de pecado, de reinado terrible en la mayoría de esos años. ¿Será que no somos como Manasés y tenemos nuestros propios ídolos? Y van a decir, yo no tengo un poste, yo no tengo una imagen en mi casa. Tenemos nuestros ídolos. Bien, vamos a empezar con los ídolos que están afuera. En ese mundo vivimos aquí en una ciudad turística. Mis hermanos, amigos, amigas, vivimos en una ciudad turística. Hay algunos ídolos que son muy obvios, ídolos de conforto, ídolos de placeres mundanos. Y es muy fácil para nosotros mirar esas cosas y pensar, ellos son así, nosotros no somos. Es muy fácil como creyentes, estamos aquí bien vestidos, en nuestro aire aquí, hablando de cosas buenas mientras tomamos nuestro café. Pero la verdad es que los ídolos no están tanto afuera, sino que están en nuestro corazón. Y en la iglesia tenemos, infelizmente también, los mismos tipos de ídolos se manifestando a veces de maneras diferentes. Yo estaba leyendo ayer cuán triste es pensar en eso. Estaba leyendo ayer una estadística de un grupo que se llama Barna Group. Es un grupo que hace estadísticas religiosas en los Estados Unidos. Y van a entender mi punto en un rato. Pero ellos decían que el uso, y es muy triste pensar en eso, el uso de pornografía en la iglesia está más o menos en 60% para hombres y 40% para mujeres. O es la iglesia americana o la mexicana. No creo que es muy diferente la estadística aquí o en otro lugar del mundo. No creo que va a ser muy diferente. Y no es porque no tenemos un poste de Aserá delante de nosotros y no estamos haciendo las prácticas de servicio y de culto de esa diosa ajena, que no tenemos ídolos de placer. ¿Por cuál razón estaban esas personas sacrificando a Aserá, haciendo las prácticas paganas de inmorales allá, por un culto a placer? ¿Por cuál razón ellos estaban intentando ofrecer cosas para esos dioses, para controlar lo que ellos no deben controlar la cosecha, controlar cuántos hijos voy a tener, controlar el tiempo, controlar mis circunstancias, tener más dinero, tener una cosecha mejor? En la raíz de la idolatría, en el corazón de la idolatría está el deseo de intentar ser como Dios, de tomar para sí mismo algo que no es tuyo, intentar controlar el mundo como Dios. Es una manera de intentar manipular a Dios. La idolatría es esencialmente eso, con una falsa idea de un falso Dios ajeno que no es de la Biblia, pues el Dios de la Biblia no se controla.
Él es Dios. Y no tenemos nuestros ídolos, no solamente de placeres, de lo que ponemos delante de nuestros ojos, de dinero, de intentar controlar cuánto vamos a tener en el banco y hacer cosas que a veces no son agradables a Dios. Pero intentamos controlar por medio de esa práctica y otra práctica a veces no muy correcta en mi trabajo, pero está cierto que voy a tener dinero al final del mes en la cuenta. Así que no debemos mirar a Manasés y pensar así: oh, qué hombre mal, nunca voy a ser como él. Quizás no es como Manasés, pues no tuve la oportunidad o la autoridad o la posibilidad de hacer lo que él pude hacer. Incluso sacrificar a los hijos. Yo no pienso, yo amo a mi hija tanto, pero yo no pienso que soy incapaz de sacrificarla. Mi corazón pecaminoso, si Cristo está fuera y el ídolo está acá dentro y Cristo está fuera y tengo solamente motivación suficiente, incluso el sacrificio de los hijos es una posibilidad. ¿Por qué Manasés sacrificaba hijos? Irónicamente, para esos dioses de fertilidad, para tener más hijos, para tener más prosperidad, para tener más cosas. Y si hay solamente motivación suficiente en tu corazón, tú no eres mejor que Manasés y yo no soy mejor que Manasés. El principio de pecado en el corazón del hombre sin Cristo tiene un potencial infinito de maldad. Es como una planta, solo necesita de un poco de agua, va a crecer. No es eso que hacemos y que vemos personas hacer muchas veces con la práctica de abortar niños. Muchas veces es un sacrificio al Dios de conforto. No estoy tratando de 100% de los casos, yo sé que hay casos que hay riesgo de la vida de la madre, a veces casos médicos que no son cosas tan simples, pero a menudo, quizás 9 de 10 veces, se ve en el mundo, cuando se habla acerca de eso, de abortos, y yo sé que es algo sensible, pero se debe decir la verdad. La gran mayoría de las veces es un sacrificio al Dios conforto. No quiero que mi vida sea diferente, no quiero ahora perder mis oportunidades de trabajo, no quiero ahora tener que tener el problema de crear un hijo. Bien, pero no pensó en eso cuando estaba haciendo el hijo. Ahora está pensando después que está embarazada. Y para los hombres también, que en su gran mayoría los hombres son los que fuerzan a las mujeres a hacer el aborto. Muchos de esos casos. No estoy generalizando, pero a menudo es así. No es un sacrificio al Dios conforto. No es un sacrificio. Y sí, hay perdón, hay gracia que Dios puede restaurar eso. No estoy diciendo que Dios no puede perdonar. Pero muchas veces es un ídolo del corazón. No es un poste, no es una imagen, pero es un ídolo. Mi conforto es más importante que una vida humana. Y pensamos en lo que esas personas hacen aborto. Bien, nosotros tenemos la posibilidad de hacer lo mismo sin hacer un aborto. Hablo como padre y a veces hablo con el pastor y él me da buenos ánimos de eso también. Pero creo que hombres tienen la especial tentación de poner el propio trabajo como un ídolo y olvidar y negligenciar sus propias familias. Y bien, no es tan mal cuanto aborto, pero en principio es la misma cosa. Estás sacrificando tus propios hijos en un altar de trabajo. Estás sacrificando sus hijos con otras prioridades que no es lo que el Señor te llamó a hacer primariamente. Entonces, hombres tienen esa tentación. Yo sé que yo tengo esa tentación. Es más fácil para mí quedar 10 horas en la oficina estudiando que quedar 2 o 3 de esas horas con mi hija. Tenemos ídolos. No somos muy diferentes de Manasés. Tiene cuidado, iglesia, con la trayectoria de declive espiritual. No es en un minuto, no es en un piscar de ojos, no es en 2, 3 días. Hay una trayectoria de declive espiritual, un camino que se empieza y a veces no hay vuelta. No hay como regresar a veces. Examina qué lugares altos hay en tu corazón, qué ídolos que hay que estás poniendo en el altar para sacrificar tu vida, tu tiempo, tu dinero, tu ánimo, tu energía, tus pensamientos.
Cuida de tus ojos, de lo que deseas en tu corazón, de lo que miras con tus ojos, de lo que haces con tus manos. No somos diferentes de Manasés. Somos tan mal cuanto Manasés. Y cuida de los que están bajo tu responsabilidad. Pues Manasés también hizo muchos a caer en pecado. Llevó muchos a pecar, a extraviarse a Judá. Oh, padres, ¿qué ejemplo que dan a tus hijos cuando se involucran con pornografía y piensas, oh, es un pecado oculto, nadie va a ver? No hay pecado sin consecuencia, no hay pecado oculto. ¿Cómo estamos viviendo para Dios, pero también para los que están bajo nuestra responsabilidad en liderazgo bíblico? Hay consecuencias para el pecado, si él va a se arrepentir y si Dios va a restaurar muchas cosas, pero los hijos que él mató no van a vivir otra vez. Hay consecuencias del pecado en ese mundo que mismo después del arrepentimiento quedan en nuestra vida. Y tú sabes de eso. Hay rasgos, hay cicatrices de pecado de tu vida pasada que hasta la glorificación vas a quedar con ellas. Después de la glorificación vas a quedar perfectamente sin pecado. Gloria a Dios. Pero hay consecuencias para pecado en esa vida, aún con el perdón de Dios. No estoy tratando que Dios no perdona, estoy diciendo que hay consecuencias en esa vida. Pero a mí me gusta mucho el movimiento que viene ahora en verso 10 en ese texto. 10 y 11 después. Pues incluso para Manasés hay misericordia. Si esa es la realidad del pecado para Manasés y para nosotros, la realidad de la gracia de Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, viene aquí. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Hay gracia en Dios hablando, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. La gracia ya empieza aquí. Y quizás tú no ves aún al leer ese texto, pero la gracia ya empieza aquí con la disciplina. Dios disciplina a los que ama. La gracia empieza con disciplina que Dios no deja a Manasés como su elegido. Antes de la fundación del mundo, ya elegido para salvación, no deja él sin disciplina. Dios habla con Manasés, él rechaza, incluso mata a muchos de los profetas, de los videntes, que son los profetas aquí descritos. Incluso, como dice Reyes, que ya decimos, llenó las calles de sangre de Jerusalén. Uno de esos fue el profeta Isaías. Conforme a los relatos históricos fuera de la Biblia, uno de los fue cortado al medio en los tiempos de Manasés bajo su persecución. Entonces fue un hombre muy mal. Muy, muy mal. Pero la gracia vino a Manasés en el momento que Dios dijo a él, ya es suficiente, Manasés. Te voy a disciplinar. Como un buen padre, va a disciplinar sus hijos para traerlos en regreso de camino a casa. Y es interesante que si lees con atención capítulo 33, la historia de Manasés, por doquier, se va a describir Manasés en ese camino de pecado, pero desde el principio al fin de la historia de Manasés, Dios ya se describe el texto, Dios como el Dios de Manasés, como una de las ovejas fuera del aprisco, fuera del cuidado del pastor, que va a ser forzada a regresar o a venir para el cuidado del pastor. Y qué oveja terrible. Pero como ovejas terribles que somos, nos animamos a ver en que Dios disciplina. Eso ya es cuando Dios empieza con gracia. Y es una gracia terrible para Manasés. No se siente bien, no se huele bien, no se ve bien para él. Se va a llevar por esos reyes, bien, por ese rey específico, el rey de los asirios, y se aprisionar con grillos, atado con cadenas, en una prisión que es mucho peor de las prisiones que se ven en las películas hoy. Muy terrible. Esos grillones y cadenas en el contexto de la cultura asiria probablemente se hizo como un perro
para caminar a la frente del rey con grillones quizás en su boca o su nariz. Hay una idea de humillación muy fuerte en la descripción de lo que pasa de un rey en esa circunstancia. Pero es la disciplina del Señor. En primer lugar, no es el cautiverio del asirio. Es Dios por medio del asirio haciendo algo. Mira que el texto dice, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey. Sí, fue la idea del general asirio capturar Jerusalén y tomar Manasés, pero fue la idea de Dios utilizar el general asirio para hacerlo. Dios estaba utilizando las circunstancias históricas, los hombres malos, para por medio del pecado de hombres malos en contra de Jerusalén traer disciplina. Dios es soberano y en su soberanía Él disciplina a nosotros y gloria a Dios que Él lo hace. Que muchas veces quedamos muy insistentes en nuestro pecado, pero Dios trae a nosotros para la peor situación posible para que vengamos a confesar, Dios es Dios. Así que Manasés reconoció, dice el verso 13, que Jehová es Dios. Ese era, la traducción es más aplicable aquí. Entonces, Manasés en su disciplina oró al Señor, puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, habiendo orado a él, fue atendido. Hay misericordia para Manasés, para un asesino de niños, asesino de profetas, un hombre que mató a muchas personas, que rechazó a Dios, que zombó a Dios en el propio templo, no hay nadie que se pueda describir peor que Manasés en la Biblia hasta ese punto. Quizás peor que Manasés solamente Satanás en la Biblia. Pero un humano, un hombre, no vas a dejar un ejemplo peor. Y para ese hombre tuve gracia, misericordia para Manasés. Y sabemos que fue arrepentimiento verdadero en ese momento, no fue solamente un sentimiento de, oh, necesito mejorar mis circunstancias, voy a manipular a Dios, como puedo manipular a los ídolos y pedir perdón. No. ¿Cómo sabemos que es arrepentimiento verdadero? Lo que se sigue en versos 14 hasta 17. Va a reverter, ahora va a se comportar no como Acaz, sino como Ezequiel. Ahora va a se comportar no como los reyes malos, sino como David. Va a edificar la puerta, la entrada del pescado en la providencia de Dios. Dios va a hacer con que ese rey también de los asirios envíe Manasés de vuelta. Se va a soltar Manasés para regresar a ser rey de Jerusalén. Se puede leer los relatos históricos. Y después él va a edificar el muro exterior, va a fortificar los capitanes de ejército y, más importante, va a echar fuera de la ciudad todos los ídolos y altares que edificó y mandar a Jehová que venga a servir a Jehová, Dios de Israel, verso 16. Él va a reverter, hay cambio de vida, hay arrepentimiento. Arrepentimiento no es porque él lloró, no sé que él se arrepintió porque lloró en la prisión. Cualquiera va a llorar en la prisión. Pero yo sé que él es arrepentido, pues cambió de vida. Y quizás tú tienes esa experiencia de Dios te poner en disciplina muchas y muchas veces y has llorado muchas veces, pero has cambiado de vida. Has cambiado de vida. Hay cambio en tus acciones, en tu manera de pensar sobre sí mismo y sobre Dios, acerca de sí mismo y acerca de Dios. Piensas en sí mismo como un Manasés y en Dios como un Dios lleno de gracia, como el Dios que salvó a Manasés. Tus acciones intentan ahora reverter el daño de tus pecados. No solamente librarse, echar fuera la culpa o las consecuencias de tu pecado, pero intentas ahora reverter el daño de tus pecados con tus acciones. Dios te dio el deseo de no solamente no estar en el infierno, pero el deseo ahora en tu corazón de quedarse más y más cerca de Dios y portarse y vivir como un hijo de Dios. Eso es más allá que simplemente tener miedo a las consecuencias del pecado. Cualquier persona con un mínimo de sentido, de juicio, va a tener miedo del infierno.
No necesitas venir a la iglesia para tener miedo del infierno. Pero Jehová ahora, de hecho, es el Dios de Manasés. Y Manasés ahora, de hecho, reconoció que Jehová es Dios. Es algo más profundo, hay un cambio de vida. Hay arrepentimiento y la gracia de Dios viene aquí, no solamente en cambiar el corazón de Manasés, pero incluso en permitir que él venga a hacer todo lo que él hace. Y sí, sus hijos no van a regresar, murieron, fueron sacrificados a ídolos. Y sí, aún hay algunos del pueblo, como dice el verso 17, que el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios, que es en contra del mandamiento. Sí, aún hay la consecuencia de algunos que antes siguieron a Manasés, que aún son idólatras, pero él hizo muchas cosas. Hay una reversión muy grande aquí de sus prácticas. Y eso debe ser también un ánimo para nosotros cuando pensamos que somos pecadores. Y tú tienes tu propia historia, sabes lo que hizo en tu vida, en tu pasado. Y muchos de nosotros quedamos tan culpados, tan preocupados. Oh Dios, Pablo, el apóstol Pablo fue un idólatra también, tenía una falsa imagen de Dios, aunque judío, pero también fue un asesino terrible. Y después salvó a muchos. Manasés fue un rey terrible por muchos de esos 55 años. Pero en algunos años fue un rey muy bueno. Creyente, no importa cuál es tu pasado, cuán dañoso fue tu pasado, tú aún puedes ser muy útil para el reino de Dios. Hay poder no en Manasés y no en Pablo, pero en el Dios de Manasés y el Dios de Pablo, para cambiarte en un instrumento de la gracia de Dios, para hacer el bien ahora. Y eso es verdad no solamente para tú, pero también para animarte a perdonar y a evangelizar para los que están a tu alrededor. Quizás hay personas en tu vida, algunos Manasés, que te hirieron por 50 años. Dios puede salvar el peor de los pecadores. Y puede salvar a esos. Puede perdonar a personas que son terribles como Manasés, pues Él perdonó a alguien que es tan terrible como Manasés, tú y yo. Y si reconoces a sí mismo como un Manasés que fue alcanzado por la gracia de Jehová, debes reconocer que incluso esos que están a tu alrededor, que piensas, esa persona no va a ser creyente más nunca, o es imposible, esa persona que hace todo eso mal, imposible. No, hay misericordia para Manasés, hay esperanza. Persiste, sigue evangelizando, sigue predicando, sigue dando testimonio, sigue amando y dando pago de mal con bien. Persiste, ora, evangeliza, pues Dios puede salvar a Manasés. La gracia de Dios es más allá que el pecado, alcanza más lejos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si esa es la realidad del pecado de Manasés y de la gracia de Dios para Manasés, es la realidad de nuestro pecado, de la gracia de Dios para nosotros. Vamos a orar y pedir que el Señor venga a abrir nuestros ojos y aplicar esa verdad de la Escritura para nosotros.